En esta ocasión vamos a hacer una visita virtual a las sinagogas más antiguas de la Ciudad de México, lo que logramos gracias a la exhaustiva investigación que realizó la reconocida socióloga Mónica Unicail de Fasja y a algunas imágenes del talentoso fotógrafo Moy Volkovich, quienes dejaron plasmada su extraordinaria obra en este libro maravilloso del que usaremos una parte importante para esta visita. Pero antes de iniciar nuestro recorrido, que será por el centro histórico de la Ciudad de México, así como a las colonias Roma, Álamos e Hipódromo Condesa, primero haremos un viaje al pasado para conocer algunos antecedentes de cómo fueron los inicios de la comunidad judía en México a fines del siglo XIX y principios del XX. Para esto nos remontamos a la época de don Porfirio Díaz, quien había permanecido en la presidencia de la República durante 31 años, o sea, desde 1884 hasta 1911, y entre sus objetivos principales era modernizar al país. Para esto había contratado a importantes consorcios de Francia, Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos, quienes se instalaron en México para ejecutar las grandes obras que les habían sido encomendadas, muchas de las cuales han perdurado hasta el día de hoy. Resultó que en esos años llegaron como parte de dichas compañías y en forma particular profesionistas, industriales, banqueros, comerciantes y joyeros judíos conformados por Ashkenazim, Sefaradim y Mizrahim, aunque en realidad la mayoría habían permanecido aquí en forma transitoria. Sin embargo, de los que se habían quedado aquí, hubo algunos que se habían asimilado al casarse con jóvenes pertenecientes a familias de las altas esferas sociales del país. Pero los demás que ya habían fincado sus hogares en estas tierras, que los habían acogido, deseaban conservar aquí sus tradiciones ancestrales y a pesar de tener diferentes costumbres entre ellos, sin embargo compartían los mismos valores del judaísmo, por lo que una de sus grandes preocupaciones era el no tener un panteón donde sepultar a sus seres queridos, ya que hasta entonces lo habían hecho en el Panteón Español. Fue así como en el año de 1912 ese grupo de correligionarios se unió bajo la presidencia del que era un gran benefactor de los inmigrantes, el señor don Isaac Capón, oriundo de Salónica, Grecia, cuyo ingreso al país había sido en 1906 por Nuevo Laredo, Tamaulipas. Fue entonces que fundaron la primera organización judía en México, la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí, cuyo objetivo principal era justamente la apertura de un panteón propio. Gracias a uno de los miembros prominentes de la alianza, el doctor Jacobo Granat, que era oriundo de Austria y que había llegado a México en el año de 1900, él era nada menos que el dueño del primer cinematógrafo que se instaló en México, el exclusivo Salón Rojo, y que tenía una gran amistad con el presidente Francisco I. Madero, quien tuvo a bien otorgar la autorización oficial para instituir un panteón. Con esa autorización se logró la apertura del Panteón Monte Sinaí en la calzada México-Tacuba 1151 en el año de 1914, donde según las tradiciones judías ya se podían dar los servicios funerarios
a la pequeña comunidad de aquel entonces. Cabe señalar que en esos años hubo una importante emigración de los judíos de Siria y los Balcanes, debido a los problemas que habían surgido a raíz del Imperio Otomano. Entre esos emigrantes, un buen número, especialmente de Damasco, Siria, habían llegado a México. Resultó como ellos eran la mayoría de los miembros de la alianza, esta quedó bajo sus auspicios. Así nació lo que es hoy la comunidad Monte Sinaí. Otra de las preocupaciones de los inmigrantes era que los niños mantuvieran sus raíces religiosas, por lo que crearon un Talmud Torah, aunque paradójicamente los padres no podían observar el Shabbat debido a que la mayoría eran comerciantes y el sábado era el principal día de ventas. Eso les permitía sostener a la familia. Al hablar sobre las costumbres religiosas de aquella época, tales como eran las bodas, los Brit Milá, las Bar Mitzvot, o los que se reunían para orar, lo hacían básicamente en las casas. Pero para las festividades, cuando el grupo era mayor, alquilaban algún espacio adecuado, especialmente para Rosh Hashanah y Yom Kippur. Esto lo hacían en un templo masónico en la calle de Donceles 16 o en una iglesia metodista en la calle de Gante número 5, ya que estos lugares carecían de imágenes, entonces lo rentaban. Mientras que en Rusia y Polonia la situación económica y el antisemitismo se agravaban cada vez más, ya que desde fines del siglo XIX la mayoría habían empezado a emigrar hacia los Estados Unidos de Norteamérica, hasta que en 1921 cierran drásticamente sus puertas a la inmigración de Europa. Fue entonces que México, un país del que poco se conocía, pero que sabían que estaba cerca de los Estados Unidos, surgió como una buena opción para emigrar, puesto que creían que desde ahí les sería fácil ingresar a la tierra de las oportunidades. Así empezó la inmigración judía de Europa a México. En estas circunstancias, la organización norteamericana Bnei Brit fue muy importante en la ayuda para la inmigración judía a México, ya que había negociado con las autoridades mexicanas para que recibieran a los judíos de Europa. Inclusive mandaban representantes al puerto de Veracruz para recibirlos y trasladarlos a la capital, donde les ofrecían temporalmente techo y comida, así como un apoyo económico con una caja de préstamos. No todos tuvieron esa suerte, ya que la mayoría eran hombres solos que sin idioma y sin dinero habían llegado a México con sus propios medios, y al ver que cruzar la frontera hacia los Estados Unidos no era lo que habían pensado, empezaron a buscar su diario sustento. Aquí por lo menos habían encontrado un clima de libertad y tolerancia del que carecían en sus lugares de origen. La forma más común de ganarse la vida era a través de la ayuda de algún paisano que les fiaba un cajón con un puñado de mercancías que consistían desde pañuelos, corbatas, medias, calcetines, hojas de rasurar, hasta jabones, con los que se lanzaban como vendedores ambulantes para tratar de venderlas con las contadas palabras que habían aprendido del español. Ellos, al igual que los de Siria, a diferencia de los que habían llegado de Turquía y Grecia, cuyo idioma materno era el ladino, o sea, el español antiguo, a ellos se les facilitaba hablar español, por lo que se integraban con más facilidad a México. A base de mucho trabajo y sacrificios,
aquellos inmigrantes empezaron a progresar y con sus primeros ahorros pudieron traer a sus familias, a las novias que habían dejado en sus pueblos. Curiosamente, algunos traían novias que solamente conocían a través de alguna fotografía que les habían enviado de sus lugares de origen y que a veces ni siquiera correspondía a la misma persona. Así se fue formando la comunidad. Para entonces, la Alianza Monte Sinaí, que ya era independiente, había adquirido una casa en la calle de Donceles 171, hoy es Justo Sierra 83, donde posteriormente demolieron la casa para construir ahí la primera sinagoga, de la que hablaremos más adelante. Total, en ese lugar se reunían todos los sectores para los servicios religiosos, donde resultó que las festividades de Purim de 1922 se habían juntado todos, pero los ashkenazim, que según sus costumbres rezaban en una forma más altisonante, fueron interrumpidos recordándoles que ellos no eran los dueños del lugar, por lo que decidieron retirarse. Para esto, en 1921, gracias al visionario señor Sam Vishniak, había surgido la primera organización ashkenazí en México, la Young Men's Hebrew Association, o sea, la Asociación de Jóvenes Hebreos, que ayudaba a los inmigrantes y que fue vital para el desarrollo de la comunidad. Ese mismo año, en 1922, el Young Men los acoge en su local que estaba en el callejón 5 de mayo 38. Ahí se fundó la Sociedad Israelita Nit Israel, que significa los desplazados de Israel. Y ahí mismo celebraron las fiestas mayores según el rito ashkenazí. En ese tiempo empezó la llegada masiva de los judíos de Europa a estas tierras hospitalarias. Entre ellos habían llegado familias con hijos. Entonces surgió la necesidad de darles continuidad a su educación. Para esto, los mismos miembros de Nit Israel crearon en 1924 una modesta escuela para los niños que habían llegado de Rusia, Polonia o Galicia, cuyo único idioma en común era el yiddish. Para esto habían rentado 2 malolientes cuartos de la vieja vecindad en la calle de Colombia 39. Esos fueron los humildes inicios del Colegio Israelita de México, la primera institución educativa judía del país. Al poco tiempo, el Nit Israel se muda a una vivienda más amplia en la calle, valga el nombre, de Jesús María número 3. Era en el pleno barrio judío, donde había tiendas, salchichonerías, panaderías, carnicerías, además de las numerosas familias ashkenazim que vivían en las vecindades de ese rumbo. El local de Jesús María se había convertido como si fuera un centro de reuniones religiosas y sociales del sector ashkenazí. Y si en un principio las bodas se hacían en casas, la comunidad que ya había crecido empezaron a llevarse a cabo las bodas y banquetes en Jesús María 3, pero además también se organizaban juntas, conferencias y recitales. Ahora iniciamos nuestra visita virtual con la primera sinagoga construida en la Ciudad de México. Esta se localiza frente a la Plaza Loreto, en la calle de Justo Sierra número 83 y data del año de 1923. Su nombre es Har Sinai, Monte Sinaí, perteneciente a la misma comunidad. Como expliqué anteriormente,
En este lugar, la Alianza Monte Sinaí tenía una casa que usaban como templo y también impartían clases de Torá. Entonces la demolieron para construir esta sinagoga que recientemente fue remozada y sigue en funciones de lunes a viernes para dar servicio a los correligionarios que trabajan en esa zona. Para esto, en el año de 1926, el Young Men's se muda a una hermosa casona porfiriana conocida como el Palacio de Mármol, situado en la calle de Tacuba número 15. Este fue el primer centro comunitario en donde se llevaban a cabo toda clase de eventos sociales, culturales, deportivos, y durante las fiestas mayores se adaptaban como templo. Ahí también surgieron importantes organizaciones e instituciones comunitarias, entre ellas el Banco Mercantil de México y sobre todo el Comité Central Israelita, que desde entonces ha sido la representatividad oficial de la comunidad. En aquella época, la comunidad vivía principalmente en las viejas vecindades del centro de la ciudad, por los rumbos de la Merced y la Lagunilla. Aun cuando la mayoría trabajaban ahí, a fines de los años 20 y principios de los 30, en busca de darle un mejor nivel de vida a sus familias, algunos empezaron a mudarse a las nuevas colonias residenciales. En esos años, los sectores alepino y damasqueño habían empezado a establecerse en la colonia Roma, donde había fácil acceso para trasladarse por transporte público a sus labores, que por lo general seguían estando en el centro de la ciudad. Fue entonces que los miembros del sector alepino, conocidos como la Sociedad Sedaká Umarpé, que mostraron un interés por edificar un templo en dicha zona. Así llegamos al segundo templo más antiguo de la Ciudad de México, que fue motivado por el rabino Mordejai Atiyeh. Es la sinagoga Rodfei Zedek, que en hebreo significa los buscadores de la justicia, y que fue construido en 1931 por dicha sociedad, lo que es hoy la comunidad Maguen David, y que se encuentra situado en la calle de Córdoba 238. Ahí mismo se había instalado la primera mikvá, o sea, el baño ritual de la comunidad. Con el paso de los años, la sinagoga había caído en desuso. Solamente la utilizaba un pequeño grupo de gente que tomaban clases de Torá, hasta que en 1982 construyeron el velatorio para dar los servicios de la tare, o sea que se preparaba a los difuntos para su última morada, y donde, según las tradiciones sirias, ahí las mujeres podían despedirse de sus deudos, ya que no les era permitido asistir al sepelio. En los últimos años, la comunidad Maguen David donó el lugar para instalar ahí el Centro de Documentación e Investigación Judío de México, que originalmente surgió como el Centro de Documentación e Investigación de la Comunidad Ashkenazí de México, cuya labor ha sido rescatar e investigar la memoria histórica de la comunidad judía en el país. Para continuar con la visita virtual, retornamos al centro histórico para visitar la tercera sinagoga más antigua de la capital, situada en la calle de Justo Sierra 71 y 73. En realidad, el deseo de construir una sinagoga ashkenazí había empezado a concretarse en el año de 1937, cuando Nitge Israel
había adquirido 2 predios en los números 71 y 73 de la calle de Justo Sierra, pero fue hasta 1939 que se colocó la primera piedra para la construcción de tan anhelado proyecto, hasta que un par de años más tarde había llegado el momento de mudarse a su propio edificio, mientras que sus instalaciones en Jesús María III las destinaron para crear la Escuela Israelita Yavne. El 14 de septiembre de 1941 marcó el gran día de la inauguración de la hermosa sinagoga, que fue testigo de infinidad de bodas, bar mitzvot, y la visita de destacados hazanim que traían del extranjero especialmente para dar algún concierto o para Rosh Hashanah y Yom Kippur, y desde luego el minyan diario e infinidad de juntas y conferencias. Los banquetes con la comida típicamente yiddish que ahí se servía hicieron historia. Cuando terminaban de servir la comida, que muchas veces terminaba con un Alka-Seltzer, quitaban las mesas para que la gente pudiera bailar, debido a que se llenaba de gente y el espacio no era muy grande. También había otro salón más pequeño en el primer piso y otro en el segundo piso que funcionaba como restaurante. En Justo Sierra estaban las oficinas donde se regían los destinos del sector ashkenazí, que encabezaba el legendario señor don Shimshon Feldman, que era conocido como el patriarca de la comunidad. Después de que la sinagoga había quedado en el abandono y la familia Herrera se había dado a la tarea de resguardarla, finalmente la Keilah Ashkenazí se dio a la tarea de restaurarla y actualmente funciona como un centro social y cultural bajo la atinada dirección de la socióloga Mónica Uniquel de Fasja. Aunque no funciona como recinto litúrgico, ocasionalmente se han celebrado bodas. Así como los sectores alepino y damasqueño habían escogido mudarse del centro de la ciudad a la colonia Roma, los ashkenazim lo hicieron, pero ellos optaron por las colonias Hipódromo, Condesa, Álamos y Narvarte. La diferencia de Álamos y Narvarte con las otras colonias, donde mayoritariamente la gente rentaba sus departamentos, en estas, aparte de rentar, un número significativo había construido sus propias casas. Y justamente en el garage de alguna de esas casas, en la colonia Álamos, se juntaba un minyan para Shabbat, y durante Rosh Hashanah y Yom Kippur, el señor Filler prestaba su panadería, que estaba cerca del rumbo, para que se utilizara para las fiestas. ¿Se imaginan un Yom Kippur con olor a pan? Hasta que en 1941 la directiva decidió comprar un predio para edificar el templo Adat Israel, conocido como el Shul de Álamos. Originalmente era un lugar pequeño y gracias a sus directivos lograron la construcción del templo tal como lo vemos ahora, que se finalizó en el año de 1951. Álamos era conocido como un shtetl, o sea, como un barrio judío de Europa, donde todos se conocían y convivían, y a los que se agregaban los de la colonia Narvarte. Así llegamos a la cuarta sinagoga más antigua de la Ciudad de México, mejor conocida como el Shul de Álamos, considerado como una verdadera joya histórica de nuestra comunidad, cuya capacidad es para 300 personas. Y es la sinagoga ashkenazí más antigua en funciones, donde hay un minyan para Shabbat y se celebran todas las festividades judías. El templo es famoso por su cholent, un platillo típico yiddish
que se elabora a la antigua y que se cocina toda la noche. Así también es famoso por sus leikaj, o sea, un panqué de huevo, y sus galletas en forma de rosquitas. Nuestra siguiente visita, que será a la quinta sinagoga más antigua, en este caso es el de la comunidad sefaradí, cuyos miembros en su mayoría procedían de Turquía y los Balcanes. Ellos alquilaban un templo protestante en la calle de Mina para celebrar las fiestas mayores, hasta que la directiva de la sociedad, la fraternidad, como se llamaba, del sector sefaradí, adquirieron un terreno en la calle de Monterrey 359, en la colonia Roma, para construir la sinagoga. La inauguración del templo data del año de 1941, bajo el nombre del gran filósofo y poeta, nacido en Toledo, Rabbi Yehuda Alevi. Este se construyó bajo la supervisión del señor Víctor Babani, uno de los directivos, y fue a semejanza del que existía en la ciudad de Vidin, en Bulgaria, de donde él era originario. La capacidad del templo es de 440 asistentes, además tiene un pequeño templo en la parte de abajo. Hasta la fecha continúa en funciones durante toda la semana. Ahora nos trasladamos a las colonias Hipódromo y Condesa, y tal como mencionamos, fueron las que mayoritariamente se habían mudado los del sector Ashkenazí. Ahí será nuestra visita a una casa en un lugar que se había adaptado como templo. Nos referimos al pequeño templo Etz Haim, que significa árbol de la vida, ubicado en la avenida Ámsterdam, que originalmente fue fundado en 1943 en la avenida México número 6. Esta se fundó por judíos ortodoxos. Actualmente se imparten cursos de religión. En realidad, la primera sinagoga que hubo en forma para dar servicios a los Ashkenazim en dichas colonias era en una casa del Nit Israel que habían adquirido en la calle de Yucatán 15 en la colonia Roma para trasladar ahí a la escuela israelita Yavne. Y esta estuvo hasta cuando en 1946 la escuela se mudó a la calle de Agrarismo 221 en la colonia Escandón, pero el templo todavía siguió en funciones durante varios años. En dicha zona hubo un par de recintos que se adaptaban para ofrecer los servicios de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Por un lado, estuvo un local que era anexo del Colegio Israelita de México, que se llamaba Kadima, situado en la avenida México 103, frente al Parque México. Y otro más fue en el Centro Cultural de la Keilah, en la calle de Culiacán 71, ambos en la colonia Hipódromo, los cuales ya desaparecieron. Para proseguir con nuestra visita a una sinagoga existente, nos vamos a trasladar nuevamente a la colonia Roma, donde por largos años la comunidad Mont Sinai añoraba tener su propia sinagoga cercana, ya que en esa zona habitaba la mayoría de sus miembros, por lo que en aquellos tiempos utilizaban varios recintos para tener sus servicios religiosos. Entre ellos usaban el mismo templo Rodfet Tzedek y una casa que habían habilitado en la calle de Coahuila número 30. Debido a que la directiva se había enfrentado a una encrucijada, o construían un templo o una escuela. Entonces optaron por darle prioridad a la escuela, para lo que en 1943 adquirieron el inmueble de la calle de Zacatecas 120 para dedicarlo al Colegio Hebreo Monte Sinaí, y hasta que varios años más tarde adquirieron el terreno en la calle de Querétaro 110
para la construcción de la ansiada sinagoga. Después de 8 largos años, donde ya habían construido parte de la sinagoga y que la utilizaban parcialmente, el 30 de agosto de 1953 se llevó a cabo la inauguración oficial y en 1958 adquirieron en Nueva York el espectacular candil checoslovaco de 200 luces y 5 toneladas de peso que adorna el hermoso templo cuya capacidad es para 600 personas. Para continuar, nos vamos a remontar al año de 1927 con la creación de un grupo denominado Aguda Tahim, que significa agrupación de hermanos, y cuyos miembros provenían de la provincia de Galicia en Polonia, quienes rezaban e impartían clases de Torá en diferentes locales del centro donde activaron. Con el paso de los años, ese grupo y sus seguidores continuaban haciéndolo en una casa situada en la colonia Condesa, hasta que a fines de los años 50 decidieron comprar el predio situado en la esquina de Montes de Oca y Parral para construir el templo Aguda Tahim, que inauguraron en el año de 1960, que fue obra del ingeniero Abraham Chelminsky y quien había construido los cines Polanco, Ariel y Maravillas. La capacidad del templo es para 300 personas. Cuando la comunidad prácticamente ya se había mudado del centro y la sinagoga de Justo Sierra 71 empezaba a quedar en el olvido, la Kehilá se había enfrentado a un nuevo reto: la construcción de una sinagoga cercana a la zona donde residía la comunidad. Para esto contemplaban un vasto complejo comunitario, por lo que adquirieron un gran terreno que abarcaba desde la calle de Acapulco hasta la de Guadalajara, en la colonia Roma, y que colindaba con la colonia Condesa. Gracias al empuje de don Shimshon Feldman y la generosidad de grandes filántropos, el magno proyecto, que se había iniciado en 1959, se hizo realidad el 19 de septiembre de 1963 con la inauguración de la sinagoga y el edificio que albergaba las oficinas administrativas de la Kehilá y a varias organizaciones e instituciones comunitarias, así como al Museo Judío y del Holocausto Tuvie Meisel. Además, contaba con un gran salón de fiestas en el que había quedado plasmado el impresionante mural sobre las festividades judías, obra del afamado pintor Arnold Belkin. Tristemente, coincidiendo con la fecha de la inauguración de Acapulco 70, con el 19 de septiembre, pero del 2017, debido al sismo que devastó infinidad de construcciones de la Ciudad de México, entre ellas la de Acapulco 70, lo que obligó a demolerlo, con lo que se cerró una página muy importante en la historia de nuestra comunidad. Antes de que este lamentable hecho sucediera, la Kehilá ya se había hecho cargo del templo Aguda Tahim, y por lo que ahí trasladaron al rabino y parte de su personal y el material de culto, con lo que se logró cubrir las necesidades del rumbo. Y con esto concluimos nuestra visita a las sinagogas más antiguas de la Ciudad de México. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias.